Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores a los que se les rompía la bolsa de papel de las palomitas con la salsa Valentina, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre La Guerra de las Galaxias, episodio 8, Los Últimos Jedi de Rian Johnson. Bienvenidos sean una vez más a este nuestro espacio donde discutimos, platicamos y en general disfrutamos de esta pasión que nos une como amigos, el amor por el cine. El día de hoy vamos a abordar la segunda película de una de las trilogías que considero yo más decepcionantes de la saga de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, el episodio 8, que aunque es mi favorito de esta trilogía, no deja de pertenecer a una trilogía de películas, a una saga de películas bastante mal lograda. Ya abordamos el episodio 7 y pues como lo mencionamos ya en el capítulo anterior, este tercer bloque de trilogías de Star Wars es para mí el menos logrado, es el más decepcionante, es el que se siente más desconectado del universo de George Lucas. El despertar de la fuerza de JJ Abrams había impuesto una marca de más de 2.000 millones de dólares, siendo una de las películas más rentables de la saga. Esto levantó las expectativas de inversionistas y ejecutivos en Disney. Sin embargo, la película de Abrams, como ya lo dijimos en el programa especial anterior que dedicamos exclusivamente a este episodio, desde el punto de vista dramático, dejó mucho que desear. Hay demasiados nudos, hay demasiadas incógnitas, hay muy poco desarrollo de personajes, demasiadas cosas resueltas al azar o cuyo propósito resulta poco o nada claro. Al final del día, la trilogía había empezado mal y era una tarea casi imposible reencauzarla y dejar satisfechos a todos. Este, Estrenada en diciembre de 2017, la octava parte de la saga de la familia Skywalker fue dirigida por Rian Johnson. Este director que hasta ese momento lo recordábamos por una película de ciencia ficción que se llamaba Time Looper. Se especializaba en películas de ciencia ficción. Bueno, pues él empezó a rodar casi al mismo tiempo que terminaba la producción de la película anterior. De hecho, la última escena del episodio 7, en la que aparece Luke Skywalker y Rey le extiende la mano con el sable de luz, ya fue filmada por Rian Johnson porque era parte del claquetazo de inicio de esta producción. Este director, aunque empezó a rodar al mismo tiempo, ambos proyectos, el episodio 7 y el 8, poco o nada tienen en común. No hubo nunca una comunicación fluida entre ambos realizadores y aunque en varias ocasiones durante el rodaje del episodio 8, el mismo J.J. Abrams prodigó muchos halagos al trabajo de Johnson, cuando las cosas no salieron como esperaban, este director se sumó a la quema de brujas y empezó a culpar, como mucha otra gente, a Johnson del camino que había tomado la saga. Pero existen por ahí varias evidencias de que se deshacía en halagos por Rian Johnson, pero cuando la cosa empezó a salir mal, entonces empezaron a decir y a echarle mucha leña a la hoguera en la que estaban quemando al director. En cierta forma, parte de la responsabilidad en la caída en desgracia de la franquicia fue precisamente por la decisión poco afortunada de estrenar una película nueva cada año.
Disney había invertido muchísimo dinero en comprar la empresa de George Lucas y ya había dejado claro que su propósito no era realizar la visión de este viejo director californiano, al que con toda facilidad hicieron a un lado. Tampoco estaba en sus planes hacer películas innovadoras y que rompieran moldes. Lo que Disney quería era recuperar su inversión y forrarse de billetes rápido y eficientemente, como lo hicieron con sus películas inspiradas en los cómics de Marvel. El único producto realmente relevante de todo este periodo de producciones basadas en la franquicia de Star Wars fue Rogue One, una cinta satelital a las películas clásicas, cuando se produjo el episodio 7 y este llenó las arcas de Disney con miles de millones para los ejecutivos y para todos los trajes detrás del dinero. Eso significaba que estaban en el camino correcto. Por desgracia, esta lamentable falta de visión provocó que el episodio 8 de Manos de Johnson tuviera que tratar de corregir en la medida de lo posible y a su juicio, o sea, juicio de Johnson, las incoherencias en conexiones que había dejado Abrams por no haber trazado un arco argumental en común para las tres películas, sino que cada director llegaría a hacer lo que se le diera la gana. La cinta aborda un periodo de tiempo confusamente corto. Empieza muy poco después del final del episodio anterior, con los, vamos a llamarlos rebeldes, tratando de huir de la Primera Orden, que justo acaba de destruir el planeta capital de la República y que, a pesar de haber perdido su gigantesca estación de combate, que uno pensaría es irreemplazable, siguen siendo el ejército más poderoso y con más recursos de toda la galaxia. Más poderoso que el ejército de la República, por supuesto, y más poderoso que de este grupo de rebeldes que parece que nunca dejaron de existir en todos estos años. Nos vemos entonces obligados a mantener la atención a dos o más historias paralelas que poco o nada tienen en común. Es como ver dos películas diferentes en una. Por un lado, Poe Dameron y su camino para convertirse en líder revolucionario, en el líder revolucionario que el mundo necesita. En este camino tendremos a varios compañeros que ya conocimos en la película anterior, como Finn, como el robot BB-8 o Bebocho, como le decimos en los latinos, la princesa Leia Organa, la general Leia Organa, así como una nueva compañera, Rose Tico, quien fuera interpretada por Kelly Mary Tran, misma que fuera víctima del tóxico fandom que por alguna razón imbécil la hizo responsable de que la película no saliera como ellos querían. En esta historia aprenderemos cosas interesantes sobre los personajes, como por ejemplo que Poe, aunque es un cabeza dura, necio e imprudente, se convertirá eventualmente en el líder visionario que dirigirá a la rebelión en contra de la Primera Orden. En esta historia veremos que Kylo Ren, que después de matar a su padre con lujo de violencia y a traición, sigue sintiendo un fuerte apego emocional por su madre, a quien no logra matar. La segunda historia, la historia separada, la historia que se desarrollará en otro lugar y en otro momento, es la de Rey, a quien habíamos dejado con Luke Skywalker en el episodio 7, y que intentará convencer al héroe, al paladín Luke Skywalker, de salir de su exilio autoimpuesto para luchar otra vez por la rebelión. En esta historia, Rey estará acompañada por Chewbacca, por R2D2, R2D2 o Arturito, como le decimos los latinos, y por un incómodamente erótico e incorpóreo Kylo Ren, que mantendrá una conexión telepática y sensorial con ella. En esta historia aprenderemos que Luke se culpa a sí mismo de la ascensión al poder de Kylo Ren y que considera a la religión Jedi
y la llama así, religión, como un fracaso filosófico. Para él, la soberbia de los Jedi los llevó a estar ciegos ante la subida al poder de Darth Sidious. Su fracaso permitió que su padre se convirtiera en Darth Vader. Esa misma soberbia que los engaña, haciéndoles pensar que la fuerza necesita encontrar balance y que los enfrenta eternamente a Jedi y a Sith en una pelea que no tendrá fin. Rey representará al idealismo que peligra siempre en convertirse en fanatismo y que Luke tratará de encauzar. Al final, ambas historias se encuentran la una a la otra en un desenlace apoteósico en el que Kylo Ren se vuelve el nuevo líder supremo de la Primera Orden. Poe Dameron se convierte en el líder de la rebelión que todos esperan de él, y Rey y los demás, bajo la tutela de Leia Organa, forman lo que será el nuevo movimiento rebelde, la Resistencia. Johnson plantea ideas interesantes y las desarrolla más o menos bien. Por eso es que el episodio 8 es mi película favorita de la nueva trilogía. Pero tropieza en escollos muy grandes que desvalorizan su película, su cinta. Primero, muchas secuencias que no tienen trascendencia real, como cuando Finn y Rose viajan al planeta Casino, suerte de Las Vegas Galáctico, a buscar a un hacker. Más que Las Vegas es como ¿cómo se llama esta ciudad europea? Como un Mónaco espacial, ¿no? Y ellos están buscando a un hacker que los va a ayudar a abordar la nave insignia de la Primera Orden, y durante media hora nos mantiene o nos tiene en lo que parece ser una peliculita dentro de la película, una peliculita de acción. Este momento nos quiere mostrar que la injusticia, la desigualdad social siguen ahí, independientemente de quién está en el poder, república o imperio, porque al final del día la descomposición social es una enfermedad y es una medicina al mismo tiempo. Es decir, cualquiera que esté al poder va a mantener esa descomposición social y ese desequilibrio social, ¿no? Pero esta idea no aterriza, no cuaja. Se pierde en una subtrama de saltos, ruido, luces, brincos, luces de neón, explosiones, sin llegar a cuajar nunca. La tesis de la película es que el fracaso es el mejor maestro, una lección que deberá aprender Poe Dameron antes de ser ungido, y que Luke Skywalker deberá aprender a través de una última visión del maestro Yoda, un fanservice que se agradece. Pero hay una multitud de ideas que papalotean en la trama y que nos distraen del propósito principal. Las muchas secuencias de Rey entrenándose sola en la isla sagrada, por ejemplo, los diálogos confusos y cargados de una innecesaria tensión sexual entre ella y Kylo Ren, que parecen buscar más satisfacer a la fanaticada que atender a la tesis del guión. Parece que lo que querían era que se hicieran novios porque los fans querían romance ahí, pero es un romance pues un poco forzado y fuera de lugar, que no tiene nada que ver con la tesis de la película y con la idea principal de la película, ¿no? ¿Qué cosas entonces me gustaron de esta película? Porque yo la considero la mejor de la trilogía. Primero, ver a Luke Skywalker como un anciano cínico que entiende que el mundo no solamente es idea, sino que también es praxis. Su fe sola, su idealismo por sí mismo no son suficientes. Sobre todo la comprensión de que el balance en la fuerza es algo que se da naturalmente. La fuerza no es exclusividad de los Jedi. La fuerza no es algo que tiene que ver con la genética, que es una idea bastante fascista y que eventualmente, como lo veremos en el episodio 9, va a dominar esta trilogía, sino que la fuerza está en todos, en todas partes. La fuerza está en la paz y en la violencia, está en el aire y en el calor. No es exclusividad de una religión o de una filosofía particular,
pero también me gusta que Luke termine su carrera Jedi con una última lección, porque Luke al final del día es el gran aprendiz, el gran aprendiz. Es una lección que le permitirá morir como el más legendario maestro Jedi de todos los tiempos, el último de ellos. Y de ahí es el título de la película, porque en inglés la película está en singular. The Last Jedi es en singular. Es el último Jedi, aunque le pusieron en español los últimos Jedi, porque el último Jedi es Luke Skywalker. Su propósito es pasar el conocimiento, transmitir lo que había aprendido, de sus éxitos, sí, pero sobre todo de sus errores. Volvemos a la que es la tesis principal de la película. Esta idea es reforzada por el hecho de que descubrimos que Rey es hija de unos chatarreros que la vendieron para comprar alcohol. Kylo utiliza esta conexión que tiene con ella, esta conexión que ya aprendimos en este momento de la película, fue fabricada artificialmente por el líder Snoke para eliminar, utiliza esta conexión para eliminar al líder supremo, al Snoke, de la Primera Orden. Esta vez Kylo ya no está buscando satisfacer a su maestro, ya no quiere imitar a su abuelo, rechazará el camino que le han querido trazar por ser hijo de quien es, por ser nieto de quien es, por llevar el apellido Skywalker, aunque sea un apellido materno, y querrá hacer su propio camino lejos de ideologías y fanatismos. Un camino un poco fascista, pero un camino suyo y auténticamente suyo. Al final Johnson se resiste, sin embargo, a traicionar la confianza de los espectadores, dándoles un cierre gratuito y facilote. Rey y Kylo no se besan, no se entregan a sus sentimientos básicos, no acaban juntos. Todo lo contrario, fieles a sí mismos se enfrentan, y rompiendo el sable de Anakin, que es un símbolo bastante obvio, bastante evidente, se separan para seguir caminos opuestos. A mí me apena que la película haya sido tan odiada por los fans, porque me habría gustado ver para dónde se dirigía la visión de Johnson. He visto lo que Colin Trevorrow tenía originalmente planeado para el episodio 9, que era más compatible con lo que había hecho Johnson, y yo pienso que era una resolución mejor lograda. Como ya lo abordaremos en el próximo episodio, el episodio final, el capítulo final de la trilogía, sufrirá mucho por este culatazo negativo que recibirá la saga, y que también afectó gravemente a la película de Solo, que se estrenó pocos meses después y de la que ya hablamos anteriormente. Ahora les voy a pasar el micrófono a mi amigo y compañero Fernando para ver qué opinión le mereció a él el episodio 8. Hola, Fernando. Hola, Paquito. Hola, amigos de Cine Esperanzas. Yo quisiera rescatar algunos de los temas que tú mencionas sobre el episodio 8. En primer lugar, yo quisiera comenzar mi participación diciendo que Rian Johnson me parece por mucho un mejor director de películas que J.J. Abrams. En lo personal, pienso que J.J. Abrams tiene un estilo muy, por decirlo de algún modo, intenso, pero que se limita a construir escenas muy bien filmadas, con una estética agradable a la vista, incluso con cierta fuerza dramática dentro de la misma escena. Pero si algo siento que le falla terriblemente a J.J. Abrams es dotar a sus películas con una progresión dramática. Siento que son películas que se estancan en tener escenas muy bonitas, muy bien filmadas, pero que no se concatenan de una manera que una escena se una con la otra, hasta construir una secuencia, y después esta secuencia se une a la siguiente para
para construir el primer acto y luego el segundo acto y luego el tercer acto hasta llegar a la resolución. No digo que no lo tengan los guiones que filma J.J. Abrams, sí lo tienen, por supuesto que lo tienen como películas hollywoodenses que son, pero me parece que a J.J. Abrams le cuesta mucho trabajo dotarle a sus cintas una sensación de momentum, una sensación de que la trama avanza y avanza y avanza y que la tensión se construye. En lo personal, la película, su ópera prima, que es la tercera película de la saga de Misión Imposible, a mi parecer padece de esto. La película de Super 8 en cierta medida también me parece que padece de esto, y su película de la primera de Star Wars, el episodio 7, también creo que le pasa esto. La primera de Star Trek, a mi parecer, es la mejor de J.J. Abrams y es la que me parece que tiene más sólida su construcción dramática, pero la segunda, me parece, la segunda de Star Trek, me parece que vuelve a caer en esto, en una sensación de que la película está estancada. Y todo esto lo digo porque me parece que Rian Johnson está en el extremo opuesto. Si algo creo que tiene Rian Johnson, el director de este episodio 8, Los Últimos Jedi, creo que algo que tiene, un don que tiene Rian Johnson es de proporcionarle a sus películas esta sensación de avance, de que la trama avanza, de que la película va para adelante, de que la tensión crece y crece y crece hasta estallar en el clímax. Creo que Rian Johnson es un director dotado de esta facultad. Y también coincido contigo, Paquito, pienso que el episodio 8 es la mejor o la menos peor de esta trilogía secuela que se conforma de episodios 7, 8 y 9. Ya platicaremos en el próximo capítulo especial de Star Wars, ya platicaremos de la novena película, del cierre de esta trilogía secuela, en la que J.J. Abrams retorna como director y guionista y hace a un lado, como bien mencionas, las ideas que ya tenía Colin Trevorrow, el que iba a ser el director de esta película, episodio 9. Pero volviendo al episodio 8, coincido contigo, hay una cuestión de que Rian Johnson creo que sería como que podría ser un gran coordinador ofensivo de un equipo de fútbol americano, porque lo que vino a hacer en esta película es cambiarnos la jugada, nos cambia por completo la jugada de muchas cosas que hizo J.J. Abrams en el episodio 7, a tal grado que uno se pregunta, bueno, ¿dónde estaba Kathleen Kennedy? Y perdón, la tirria que le tengo a Kathleen Kennedy respecto a esta trilogía, pero ¿dónde estaba cuando Rian Johnson contradice tantas cosas del episodio 7, empezando por el humor? La película de J.J. Abrams, el episodio 7, es una película excesivamente solemne, que sí tiene momentos humorísticos, pero que a mi parecer carece en muchos momentos, carece de un sentido del humor, y por lo mismo, cuando hay chistes, a mi parecer resultan totalmente forzados, como cuando descubrimos que Rey trapeaba pisos en La Nueva Estrella de la Muerte, o cuando vemos a Kylo hacer berrinche. Hay momentos que a mí me parece que mejor se hubieran ahorrado el humor, porque la película de Abrams es demasiado solemne. Mientras... Ay, perdón. En la que el que trapeaba pisos era Finn. Perdón. Que para que no nos coman los fans. Sí, disculpen. Finn era el que trapeaba pisos. Cuando descubrimos esto, es un momento que viene de tanta solemnidad que me digo, ¿de dónde salió este chiste tan ridículo? Lo cual me parece que en el episodio 8, a mi parecer, Rian Johnson exagera con el sentido del humor. Para mi gusto, lo lleva a terrenos que ya lo que estamos viendo en la película es una caricatura de Star Wars, es una broma. Y entonces eso me parece que ya de entrada nos cambia la jugada por completo Rian Johnson. Después, incluso el momento final
del despertar de la fuerza, el episodio 7, cuando Luke Skywalker se quita su capucha y observa a Rey que le está ofreciendo el sable láser que fue de su padre. Es un momento tan solemne que cuando empieza el episodio 8 y vemos que Luke lo toma y lo avienta en un risco, lo avienta sin siquiera ver hacia dónde va a caer, lo avienta hacia atrás y se va caminando. Es un momento humorístico, pero es un momento en el que prácticamente Rian Johnson le está mentando la madre a J.J. Abrams y a todos los fanáticos de la película de J.J. Abrams, porque nos está diciendo, no, por aquí no va la cosa, olvídense de que Luke dejó un mapa para que lo pudieran encontrar, eso olvídenlo, Luke no sabe quién es Rey, no le interesa, no quiere ser encontrado, se quiere morir, quiere que la Orden Jedi se muera con él, o sea, nos está cambiando la jugada de una manera que cuando justamente, como tú dices, Paquito, cuando Abrams hacía declaraciones respecto al episodio 8, él decía, me da mucha envidia todo esto que escribió Rian Johnson, quisiera estarlo dirigiendo, pero no se nota, realmente se nota que más bien esas declaraciones son como de dientes para afuera, porque yo más bien veo que Rian Johnson está cambiando muchas de las cosas, le está quitando a Rey ser hija de personas importantes, por así decirlo, de ser hijas con una estirpe que tengan la fuerza por dentro, como son los Skywalker. Le está quitando por completo eso que Luke tenía en la primera película, en el episodio 4, que le dicen, tu padre fue un gran guerrero. Y entonces Luke viene de este linaje Skywalker, mientras que esta mujer, Rey, por lo menos en este episodio 8, nos hacen creer que es hija de unos chatarreros. Y entonces, una vez más, nos cambian la jugada. Nos están diciendo que en la primera película, en el episodio 7, nos están diciendo que es importante la proveniencia de Rey. Nos están diciendo que sus papás son un misterio. Y cuando Rian Johnson llega y viene y devela el misterio, nos dice, no, pues no hay misterio, eran unos chatarreros. Entonces, yo creo que para mi parecer, es como inaudito que hayan cambiado tantas jugadas y con esto no me estoy quejando, porque en realidad me parecen muy acertadas todas estas cosas que hace Johnson, porque son muy interesantes. Lo que nos mencionas de Luke Skywalker como un hombre amargado, que ya de la tercera edad, que se da cuenta que la fuerza no es nada más idealismo, que no nada más son libros, que en realidad hay una praxis y que las cosas no siempre son como los Jedi creen que son, incluso lo menciona Luke, en el momento de su máximo poder, los Jedi fueron vencidos por Darth Sidious, es decir, el emperador Palpatine, y su soberbia los venció. Entonces, eso se me hace muy interesante, que Johnson rescata esto. Johnson rescata, como bien mencionas, Paquito, la temática de que nuestros errores son nuestros mejores maestros, y eso se me hace muy valioso, se me hace muy interesante, incluso en la conversación que tiene Yoda con Luke, en la que le cuenta, en la que le hace ver, le abre los ojos, por así decirlo, al hecho de que los errores son nuestros fracasos, son nuestros mejores maestros. Esto se me hace muy interesante. Y el otro cambio de jugada, pues es esto, de que los papás de Rey son unos donadies y que la fuerza le pertenece a todos, que la fuerza no es exclusiva de los Jedi. Y entonces en este tema de la fuerza, yo quisiera hacer un repaso de cómo han venido manejando en diferentes películas justamente el elemento dramático que es la fuerza en estas películas de Star Wars, porque justamente estas películas giran alrededor de esta fuerza misteriosa. Entonces yo quisiera hacer un recuento de cómo diferentes autores nos han ido manejando diferentes visiones de la fuerza
y hace rato lo platicamos Paquito y yo, y llegamos a ciertas conclusiones que vamos a manejar en el episodio final, el episodio especial, el capítulo especial de Sin Esperanzas, dedicado al episodio final de la saga Skywalker. Entonces, en la primera película de Star Wars, el episodio 4, Una Nueva Esperanza, Obi-Wan Kenobi nos habla de la fuerza de una manera muy clara y contundente. Nos dice, la fuerza es lo que le da su poder al Jedi. Es un campo energético creado por todos los seres vivientes. Nos rodea y nos penetra. Es lo que une a la galaxia. Entonces, es un concepto muy místico, muy esotérico, pero que tiene sus raíces en las religiones ancestrales orientales del lejano oriente, y que tiene también su contraparte en todas las religiones occidentales de una u otra manera, y esto nos lo hace ver Joseph Campbell, el académico que inspiró muchas de las ideas de Star Wars. Joseph Campbell, un académico estadounidense que hablaba sobre los mitos, sobre las religiones y de dónde se desprenden muchas de las ideas que tiene George Lucas. Y entonces, con este concepto de la fuerza que nos maneja Obi-Wan Kenobi en el episodio 4, se sigue esta idea de la fuerza, se sigue a través del episodio 5 y 6, hasta que después, cuando se estrena la trilogía precuela, en el episodio 1, cuando conocemos a un niño Anakin Skywalker, que después se convertirá en el villano Darth Vader, hay un miembro del concilio Jedi que se refiere a él como un potencial elegido. Le pregunta al descubridor de Anakin, a este Jedi glorioso, Qui-Gon Jinn, le pregunta si cree que este niño Anakin es el elegido para traer balance a la fuerza, para traer equilibrio a la fuerza. Entonces, me parece que Lucas, en esta trilogía precuela, con este concepto del balance de la fuerza, me parece que está señalando a los Sith, a los que operan en el lado oscuro de la fuerza, como un elemento disruptor del equilibrio. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente al final del episodio 6, El Retorno del Jedi, cuando entre Luke y Darth Vader acaban con el emperador, pues todo parece regresar a un equilibrio. La fuerza parece haber regresado a ese dichoso, a ese mencionado equilibrio, porque todos están contentos, toda la galaxia está festejando. Entonces, pues a mí lo que me da a entender este final es que, y este concepto del equilibrio en la fuerza, a mí lo que me dan a entender es que alcanzar un balance en la fuerza significa terminar con los Sith y terminar con el tirano, con este dictador, y devolverle el poder al pueblo. Eso es lo que me parece que los Jedi consideran que es traerle equilibrio a la fuerza. Sin embargo, después se empieza a complicar un poco la cosa porque, como bien mencionaba Paquito en el capítulo especial del episodio 7, cuando nos damos cuenta han pasado 31, 32 años y nada ha cambiado en la galaxia. La fuerza sigue desequilibrada, el imperio nunca murió y los rebeldes continúan. Y una vez más, los Jedi han sido vencidos y están desaparecidos. Luke Skywalker está desaparecido. Entonces, cuando comienza este episodio 7, el personaje interpretado por Max von Sydow, que tiene el mapa para encontrar a Luke, le dice a Poe Dameron que con esto van a traer equilibrio a la fuerza. Es decir, una vez más, los tiranos serán derrocados. Sin embargo, Rian Johnson llega y una vez más nos cambia la jugada. Cuando Rey le dice a Luke Skywalker
que la fuerza es un poder que tienen los Jedi que les permite manipular mentes y que les permite mover cosas, Luke se enoja y le dice: todo lo que dijiste está incorrecto. La fuerza no le pertenece a nadie. La fuerza está más allá de las polaridades, más allá de la vida y de la muerte, más allá de la paz y la violencia, más allá del orden y el caos. La fuerza es el balance. El balance es una energía, es una fuerza, y esa es la fuerza. Y está más allá. No sé, ahorita, Paquito, me gustaría escuchar tu opinión sobre esto, específicamente del episodio 8, pero me parece que Rian Johnson está manejando algo todavía más místico y más esotérico, que es el concepto de que la fuerza está más allá de las polaridades y por supuesto la fuerza en sí misma es el equilibrio. La fuerza es su propio equilibrio. Y esto me recuerda una entrevista de George Lucas que vi con el famoso entrevistador Charlie Rose. Cuando Lucas sacó el episodio 1, le dijo a Charlie Rose que para él la temática de Star Wars es el equilibrio entre nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso. Y Lucas dice: el lado oscuro es la avaricia, la necesidad de acumular, acumular, acumular. Y el lado luminoso es la compasión, tener la capacidad de sentir el sufrimiento de otros y actuar en consecuencia. Entonces, ahí nos está hablando, y Lucas lo dice en la entrevista: el chiste de la vida, de nuestra existencia, es alcanzar un equilibrio entre estas dos fuerzas, entre estos dos polos, entre ser avaricioso y ser compasivo. Sin embargo, Rian Johnson ya nos está hablando de un balance mucho más esotérico, de que la fuerza es su propio balance. Y en la caricatura Rebels de Dave Filoni, voy a meter algo televisivo aquí a esta temática porque hay un personaje que se llama Bendu. Es una especie de animal enorme que le dice a un Jedi, le dice: yo no manejo ni la oscuridad ni la luz. Esa es cosa de los Sith y de los Jedi. Yo estoy en el centro de la fuerza. Y este Bendu, cuando se ve en la posibilidad de actuar de manera heroica, apoya a los que están del lado luminoso de la fuerza. No se lo piensa ni un segundo. Cuando se ve en la posibilidad de actuar, él actúa inmediatamente del lado luminoso. Y esto también me recuerda a una entrevista en la que Joseph Campbell hablaba sobre el heroísmo, y lo que él dice es muy parecido a esto de Rian Johnson y a esto de la caricatura de Rebels. Joseph Campbell decía: si quieres actuar de manera heroica, inclínate hacia la luz. Haz que tus intenciones, la intención de tus acciones, se inclinen hacia la luz. Entonces, yo veo aquí una tendencia muy marcada a decir: lo luminoso es el equilibrio. Lo equilibrado es que se mueran los Sith, que se mueran los oscuros y que vivan los luminosos. Esa es como que siento que es la idea de los Jedi. Mientras que Luke, en este episodio 8, el último Jedi, ya abandonó por completo esa idea, ya abandonó esa creencia de que nosotros somos los Jedi, somos los buenos, somos los luminosos. Aquí hay una idea muy interesante de que la fuerza es el equilibrio, es lo que está en el centro, es lo que está más allá de las polaridades. Entonces, esto yo lo rescato esas tres cosas, que Rian Johnson me parece un mucho mejor director que JJ Abrams en cuanto a la progresión dramática que le da a sus películas, que rescato esta temática de esta tesis de los errores y los fracasos son nuestros mejores maestros, y rescato esta nueva visión de la energía, de la fuerza, que no le pertenece a nadie, que no depende de linajes. No tienes que ser un Skywalker, no tienes que ser un Palpatine, solo tienes que tener contacto con
contigo mismo, con las profundidades de tus emociones, de tus sentimientos, y con eso puedes alcanzar un contacto con la fuerza y ser un usuario de la fuerza. Y bueno, hasta ahorita, hasta aquí me detengo y te regreso el micrófono, Paquito. Hombre, ¿qué puede uno decir después de tan buena participación? Sabes que cuando yo salí de ver el episodio 8 del cine, yo estaba muy feliz, yo estaba muy emocionado, yo incluso la quería volver a ver en el cine, porque pensé que la saga estaba encauzándose por un buen camino. Y para mí fue muy triste ver que, pues para la mayoría de los fans no fue así, la mayoría de los fans la consideran la peor y no les gustó todas estas cosas que a mí sí me gustaron y eso pues me entristeció más porque quiere decir que ni siquiera iba a haber jamás una oportunidad de que ese tipo de películas se siguieran haciendo. Pero la verdad es que yo creo que todo fue producto de una enorme bola mediática que se salió de control y que manejó o que planteó una enorme división, un enorme divisionismo, tanto entre la fanaticada como entre todos los creativos de Disney. Y de repente los actores empezaban a hablar mal de los directores y se empezó a hacer una guerra de chismes, dimes y diretes muy fea. Y de hecho yo creo que es uno de los periodos más oscuros de Disney. Orillaron a que, como les mencionaba, ¿no? A esta chica, Kelly Marie Tran, a cerrar sus redes sociales. Fue un bombardeo de odio que no tiene justificación. No tiene justificación odiar a un actor y odiar a un escritor, odiar a una persona por un trabajo que no te gustó. Y fue una cosa aterradora. Parecía que estábamos hablando de algo verdaderamente relevante, claro, a la vida de la sociedad, ¿no? Y es una película, es entretenimiento. De repente se salió de control la cosa. Mark Hamill se quejaba porque decía que el Luke Skywalker no era su Luke Skywalker, que el Luke Skywalker del episodio 8 no era el que él había hecho en las otras películas, que él lo veía como como un primo alternativo de Luke Skywalker. Por supuesto que a mucha gente se le olvida que Mark Hamill siempre se queja. Ya en el Imperio Contraataca, él quería que Luke Skywalker fuera como un pirata con un parche en el ojo y George Lucas lo mandó ondear gatos por la cola. Y también en el regreso del Jedi también se quejó, siempre se queja y está bien, porque además Mark Hamill siempre ha sido muy honesto con los fans y siempre ha sido muy honesto con los demás. Él no te dice, no dice como JJ, ¿no? Por un lado te está alabando y al rato te traiciona. Él definitivamente siempre es claro y siempre es directo y habla a la cara y eso es algo que me gusta. Pero la verdad es que precisamente lo que me gustó fue que no fuera ese Luke Skywalker de los episodios originales, porque el Luke del episodio 3, del episodio 4, 5 y 6 es, sí, un idealista, un chico que siempre que tiene mucha luz, que espera lo mejor, que a todos los problemas siempre los enfrenta con valentía, porque es muy heroico, porque él quiere ser un caballero, él quiere ser esta figura casi mitológica, ¿no? Un Aquiles, él quiere ser el héroe y de repente encuentra todas las cosas, las consecuencias de estas acciones y se da cuenta, pues, de que ese entusiasmo sin medida que él tenía, no tuvo resultados. Entonces a mí me gusta que me digan, Luke Skywalker se siente frustrado porque a pesar de que logró hacer que el espíritu de su padre volviera al lado de la luz, a pesar de que destruyó al emperador, a pesar de que logró refundar la escuela de los Jedi, la Academia Jedi,
De todos modos, su sobrino siguió siendo oscuro y maligno como su padre, y el emperador vuelve, bueno, no el emperador, pero el lado oscuro resurge a través de la Primera Orden, y la república que él ayudó a liberar está permitiendo a través de la burocracia y a través de la corrupción que se vuelva a formar un nuevo imperio, y a pesar de todo lo que ha luchado, vuelve otra vez cíclicamente a repetirse toda la historia. Y por supuesto que Luke se va a sentir traicionado y se va a sentir decepcionado. Esperar que Luke Skywalker no cambiara, no fuera, no tuviera, no experimentara un cambio en su personalidad después de todos estos años, me parece muy poco realista. Y sobre todo porque al final Luke se sienta junto al maestro Yoda y el maestro Yoda le dice, sigue siendo el mismo morro que vi hace tantos años, siempre viendo el futuro y nunca viendo dónde tiene los pies. Y olvidaste tu lección más importante. Transmite lo que has aprendido. Y de repente te acuerdas que al final de la película aparece un niño esclavo que es sensible a la fuerza. Y entonces todo empieza a conectarse. Sí, la Academia Jedi tiene que subsistir, pero una nueva Academia Jedi, una academia que sea fortalecida por todas estas cosas que sufrió y que vivió Luke Skywalker y que le permitieron ver todos los errores de los Jedi, pero no tiene que subsistir esta Academia Jedi para permanecer igual, sino que tiene que estar ahí porque tiene que ayudar a todos estos niños sensibles a la fuerza, a encauzarlos, a darles un rumbo luminoso, en paz, no para pelear contra los Sith, no para buscar gloria, no para ser caballero Jedi y presumir un lightsaber. Ahora necesitamos una academia Jedi, pero para encauzar a estos niños, a estos usuarios sensibles a la fuerza y para darle balance no a la fuerza, sino balance a la existencia de estos chicos. Pero todo eso se fue al caño. ¿Por qué? Pues porque a los fans no les gustó y a los ejecutivos no les gustó que no generara tantísimo dinero como el episodio 7, y entonces hicieron y deshicieron porque existe la mitología, porque no puede ser otra cosa que un mito entre los creadores de cine comercial, que existe una fórmula del éxito que se puede repetir y que siempre va a tener éxito. Y pues no fue el caso, no fue el caso, y pues el episodio 9 que ya vamos a discutir en la próxima película, pues es la debacle, la destrucción de toda esta trilogía patética, y pues el principio del fin para todo el universo expandido de Star Wars, hasta que aparezca un programa de televisión, un programa de televisión del que quizá no hablemos, pero que definitivamente marca un nuevo inicio para todos los productos de la franquicia de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo ves, Fernando? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Rian Johnson hizo una propuesta inteligente, con todas sus fallas, con todos los cambios que le hizo a la película anterior. Rian Johnson propone algo muy interesante. Los Jedi fracasaron por soberbia. No cometamos el mismo error. Y entonces Luke Skywalker, como dices, cerca del final de la película se sienta con el maestro Yoda. El maestro Yoda le hace ver que no debe desaparecer la orden, sino que más bien debe renacer. Entonces, él es el último de los Jedi porque es el último de los Jedi como los conocemos. Y Yoda mismo dice, esos libros no son muy entretenidos, pero pues es la sabiduría que hay. Sin embargo, la máxima sabiduría es aprender de nuestros errores. Y entonces me hace que la tesis de la película está muy bien planteada, que al final Luke hace el sacrificio que tenía que hacer, así como lo hizo su padre, va y se le enfrenta a Kylo Ren, que es ahora ya el supremo líder de la First Order, de la Primera Orden, que es el nuevo imperio, se le enfrenta
y no lo mata porque ni siquiera está ahí presente, es su holograma, pero lo detiene. Entonces, lo que hace Luke es ayudar a los rebeldes a escapar, ayudar a Poe Dameron y la princesa Leia, o general Leia Organa, y a Rey, por supuesto que es ahora la que lleva el estandarte de la Orden Jedi porque se llevó todo el conocimiento. Entonces Luke lo que hace es darles una salida, un escape, que la rebelión pueda escapar, que se pueda reintegrar, que se pueda reforzar y que puedan seguir luchando en pro de la libertad de la galaxia y como bien mencionas, que la Orden Jedi resurja, pero ya no con todas estas reglas y todo esto de que los tienen que empezar a entrenar desde que tienen 2 años y una serie de cuestiones religiosas, de una serie de dogmas arrogantes que, como bien dices, ya cuando les dan el título de caballero andan presumiendo su sable y hay una arrogancia ahí que llevó a Anakin Skywalker a la tragedia, lo llevó a caer trágicamente, llevó a la Orden Jedi a caer trágicamente y que Luke Skywalker ahora, pues claro que tiene un conflicto existencial y claro que está decepcionado y claro que no sabe qué hacer si la orden, la primera orden o el nuevo imperio resurgió de las cenizas tan rápido, en 30 años. Entonces, me parece que Rian Johnson hizo algo inteligentísimo. Agarró esta premisa tan tonta de J.J. Abrams, de que nada cambió, de que todo sigue igual, de que estamos viendo exactamente el mismo orden establecido que en la trilogía original. Y entonces Rian Johnson le está dando un sentido y está haciendo que Luke Skywalker se culpe a sí mismo de esto y que al final se redima y que haga el sacrificio final muriendo en pro de la rebelión y en pro de la Orden Jedi. Y como tú dices, es una lástima que la película, en vez de recaudar $2,000 millones como su antecesora, recaudó $1,300 millones, lo cual no es nada despreciable, lo cual muy pocas películas pueden alcanzar, pero para Disney esto al parecer fue un fracaso. Para Disney fue así como que no pudimos ni siquiera igualar la marca de los $2,000 millones. Las películas de Avengers son más exitosas. ¿Cómo va a ser Avengers más rentable que la mismísima Star Wars? Entonces, tal pareciera que hubieran perdido dinero, lo cual no sucedió, pero tal pareciera que hubieran perdido dinero. Y como tú dices, el fandom se volvió tan tóxico, fue un momento tan oscuro en el que todos casi querían que se rehiciera el episodio 8, lo cual ya es llegar a extremos un poco absurdos, pedir que una película de $200 millones se vuelva a filmar. Y pues ya el resto es historia y como consecuencia de este fracaso, entre comillas, del episodio 8, retornó J.J. Abrams porque Disney creyó que con esto iban a asegurar el éxito económico en la tercera película de la secuela, que ya comentaremos en el próximo episodio especial de Star Wars, pero definitivamente fue un error y para mí es la peor película de la saga Skywalker, el episodio 9. Y esos serían mis comentarios finales, Paquito. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que estuvo muy bueno. No hablamos sobre otros personajes que aparecen en esta película, como la General Hondo, como la Hondo se llama, creo, y otro. Hondo es el pirata, yo me acuerdo. Bueno, un montón de personajes y de subtramas, porque todas precisamente esos personajes y esas subtramas son los que digo yo, que papalotean alrededor y que no aportan nada a la tesis. No porque sean malos actores, porque por favor, Laura Dern, por favor, es un regalo que nos dieron a Star Wars que una actriz de esa talla trabaje en la película, pero no aportan a la tesis. La tesis es clara, la tesis es la que ya mencioné, que el error es el mejor maestro, esa es la tesis clarísima,
Y hay un montón de cosas papaloteando y de actores y de subtramas y de personajes y de historias que no aportan nada a esa tesis y hace que a mucha gente les parezca innecesariamente confusa e incluso no faltan los que consideran que es un remake del Imperio Contraataca, cosa falsa. No es un remake del Imperio Contraataca solamente porque hay puntos coincidentes con el Imperio Contraataca. Y precisamente no es un remake del Imperio Contraataca porque las tesis son diferentes. Lo que plantea el Imperio Contraataca no es compatible con lo que plantea esta película. El Imperio Contraataca deja muy claro el lado oscuro, el lado de la luz y la decisión que tiene que tomar Luke para que es a la hora de enfrentar a su padre, y es una decisión que deberá tomar y para el desenlace. Deberá decidir luchar contra su propio padre, vencer su sombra para poder ser digno de la luz. Y este episodio no habla de eso, él no habla de vencer la sombra, de todo esto. Sí aparece, pero lo que aquí habla, lo que este episodio nos quiere decir es que la luz y la sombra son parte de una misma fuerza y que a partir de los errores que cometieron estos personajes logran obtener un aprendizaje y logran trascender. Entonces son tesis muy diferentes, aunque hay elementos similares y hay muchas ideas papaleoteando y estorbando. Entonces vamos a concluir porque ya estamos a punto de hacer el episodio más largo en la historia de nuestro podcast y continuaremos y terminaremos en el episodio final del episodio 9. Les queremos mandar un abrazo y un saludo a los que nos han esperado, a los que nos pidieron que volviéramos, que nos tuvieron mucha paciencia. Un saludo a Briseid, un saludo a Fernando Rivero, a todos los que nos han estado esperando, a Abraham, que es nuestro fan y que siempre me dice a mí personalmente que le encantaba escuchar nuestros podcasts y yo me llenaba de alegría. A Hernán y a todos les mandamos un fuerte saludo y aquí nos estaremos viendo en el próximo episodio. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!